Los almohades precipitaron la caída de los almorávides y participaron en una batalla muy importante, la de las Navas de Tolosa. Todo comenzó con un hombre, Bin Tumar, nacido en el Alto Atlas, viajó al este donde estudió durante 14 años con grandes maestros como Al-Ghazali. Regresó al Magreb en el 1120 con una misión clara, enfrentarse a los almorávides, a quienes acusaba de haberse desviado de los principios del Islam. Bebían vino, escuchaban música y otorgaban demasiada libertad a las mujeres. Expulsado de Fez y Marrakech, se refugió en Tinmel, en el Alto Atlas. Desde allí comenzó a reunir seguidores, los Almuwaidun, es decir, los que afirman la unidad de Dios. Aunque Bin Tumar era el líder espiritual, dejó el oficio de las armas en manos de su fiel seguidor, Abdul Mumin. Tras la muerte de Bin Tumar en el 1130, Al-Mumin asumió la dirección del movimiento, iniciando la expansión almohade. Las primeras campañas contra los almorávides tuvieron lugar en el Dra y en el Alto Atlas. La situación de los almorávides se torna cada vez más desesperada. Dependen de tropas traídas desde la península y de un hombre clave, Reverte, un mercenario catalán cuyo ejército se había convertido en la principal fuerza de élite del Imperio almorávide. El arquitecto del imperio almohade, Al-Mumin, comprendió que la guerra no podía ganarse a través de la simple guerrilla, así que con audacia decidió desafiar a los almorávides en campo abierto. Fue un movimiento decisivo que marcaría el principio del fin de los almorávides. En el 1139, Tasufín bin Ali, nombrado heredero almorávide, lideró la lucha contra los almohades. Sin embargo, sufrió una gran derrota decisiva en una emboscada, lo que permitió a Al-Mumin conquistar el valle de Sus y avanzar por el Atlas meridional. Para el 1145, Bin Ali murió defendiendo Orán, un golpe mortal que llevó a la conquista de Fez tras un asedio de 9 meses, seguido por la caída de Mignasa, Salé y Marrakech, cimentándose la supremacía almohade. En el 1148, con la toma de Tánger y Ceuta, los almohades completaban una campaña de 20 años consolidándose sobre todo el Magreb. Mientras los almohades llevaban a cabo su conquista del Magreb, la península ibérica se rebelaba contra Marrakech. En el 1144, una rebelión estalló en el Algarve liderada por Bin Kasi. El levantamiento, aunque con un fuerte apoyo popular, no logró formar un ejército lo suficientemente sólido como para hacer frente a las fuerzas almorávides. A medida que las revueltas se extendieron por la península, Bin Kasi buscó una solución desesperada, pidió ayuda a los almohades en el 1145. En respuesta, los almohades cruzan el estrecho al año siguiente, entrando por Tarifa y Algeciras, lanzando así una invasión que extendería el dominio magrebí sobre Al-Ándalus que había comenzado con el Imperio almorávide. Mientras tanto, los reinos cristianos de la península no permanecerían pasivos. En el 1147, Alfonso VII de Castilla, decidido a aprovecharse del retroceso magrebí, tomó Almería, una ciudad de gran importancia comercial y refugio de piratas que saqueaban las costas mediterráneas. También en el 1147, Portugal, con la ayuda de cruzados que se dirigían hacia Tierra Santa, conquistó Lisboa. En ese mismo periodo, los condados catalanes avanzaron con decisión, tomando Lérida, Tarragona, Tortosa y Fraga. Hacia el 1150, los almohades sometieron a varios líderes locales, anexando ciudades clave como Évora, Niebla y Badajoz. La conquista de Granada y Almería completó su consolidación en el sur de la península. En el 1151 se lanzaron para completar la conquista del Magreb. Tomaron Argel y Bujía. 7 años más tarde tomaron Túnez y la parte occidental de Libia. Cuando los almohades dieron por finalizada esta campaña, una nueva amenaza surgió en la península. Bin Mardanish, conocido como el Rey Lobo, desafió la autoridad del califa almohade al crear el reino de Murcia. Con un ejército cristiano-musulmán, Bin Mardanish capturó Jaén, Úbeda, Baeza y Carmona, atacando las principales ciudades del sur. La amenaza fue finalmente neutralizada en el 1165 cuando el sucesor de Al-Mumin, Yaqub Yusuf, derrotó al Rey Lobo en la batalla de Fas al-Yalab. Sin embargo, la guerra se extendió durante 13 años, terminando con la caída de Valencia y Lorca. Mientras tanto, en el 1137 se había producido el crucial compromiso entre el conde de Barcelona,
Berenguer IV y la princesa recién nacida Petronila de Aragón, lo que permitió la formación de la corona de Aragón en el 1162, una unión dinástica que definiría el futuro de la península. En el 1179, tras conquistar Teruel y Cuenca, los reinos de Castilla y Aragón firmaron el Tratado de Cazola, un acuerdo en el que se repartieron el este de la península. Aragón tomaría Valencia y Castilla se quedaría con Murcia. Estos acuerdos permitieron una mejor administración de las fuerzas para tomar lo que a cada uno se le había asignado. A finales del siglo XII, tras varias escaramuzas, se firmó una tregua entre los almohades y los reinos cristianos que terminó abruptamente en el 1195, después de que los castellanos saquearan las inmediaciones de Sevilla. Yusuf al-Mansur, califa almohade, reunió un ejército de 30.000 hombres. Cruzaron Despeñaperros en dirección a Toledo. En la batalla de Alarcos, las fuerzas cristianas lideradas por Alfonso VIII fueron derrotadas. Los musulmanes emplearon arqueros kurdos o turcomanos a caballo, una ventaja táctica sobre los cristianos, quienes introdujeron la ballesta. El resultado fue una victoria decisiva para los almohades y la nueva frontera se delimitó por el río Tajo. Ya en el 1209, Castilla volvió a romper la tregua con una expedición a Jaén. An-Nasir fue hacia la península con sus ejércitos. Ambos contendientes llamaron a la Guerra Santa y Castilla se movilizó en Toledo en verano del 1212. Allí se juntaron los ejércitos castellanos y aragoneses. Al tomar Alarcos se le unió el rey de Navarra con 200 caballeros. Mientras los cristianos avanzaban hacia el sur, los musulmanes aguardaban entre Úbeda y Baeza cubriendo los distintos pasos de la cordillera. Los cristianos cruzaron por un paso poco defendido y tras unos días atacaron cerca de la actual Santa Elena, en un llano alto que actualmente se encuentra lleno de árboles. La vanguardia atravesó la primera línea pero quedó rodeada en la segunda. El centro acudió rompiendo la segunda línea pero siendo rodeados ante la infantería pesada. La batalla quedó en punto muerto cuando los reyes de Castilla, Aragón y Navarra avanzaron con la retaguardia rompiendo el ejército almohade que buscó refugio en el campamento del califa, quien huyó ante el asalto cristiano. Tras las Navas de Tolosa, el imperio almohade aceleró su decadencia. En Al-Ándalus comenzaron a alzarse caudillos y en el Magreb los bereberes, entre ellos los benimerines, que acabarían formando un sultanato. Estas guerras civiles terminaron por desintegrar el imperio, creándose los terceros reinos de taifas.